Bien, muchas gracias. Es un placer y un honor estar y haber sido invitado. Como bien decía la doctora Gina y la doctora Alexandra Pedrosa, los conozco desde hace bastante tiempo y son ciertamente las últimas generaciones de inmunólogos después de toda esta estupenda secuencia de información histórica que nos dio el doctor Zamudio. Creo que ahora vamos a llegar a la época actual. Y en la época actual hay pues, me parece a mí, ya una mayor diversidad de temas. Ciertamente este tema de una enfermedad infecciosa bastante importante, que es la tuberculosis, ha sido pues también un elemento crucial en el desarrollo de la inmunología. El doctor Zamudio, que nos platicaba del profesor Barry Bloom, que fue uno de los profesores, realmente contribuyó enormemente en el estudio de esta enfermedad. Es más, se le atribuye también en parte la descripción de la primera citocina, haciendo investigación en esta enfermedad, de manera entonces que desde el punto de vista histórico ha sido un elemento importante en el desarrollo de la inmunología, y simplemente voy a permitir hacer una especie de resumen de lo que hemos estado realizando desde el punto de vista inmunológico y patológico, que les decía la doctora Gina que yo soy una especie de híbrido entre inmunólogo y patólogo. Entonces pues hacemos algo que en términos generales es amalgamar las dos disciplinas, ¿verdad?, en una que establece los mecanismos inmunológicos anormales o de enfermedad, en este caso por una enfermedad infecciosa de enorme significado desde el punto de vista epidemiológico mundial. La que sigue, por favor. Bien, la tuberculosis es hoy en día la enfermedad infecciosa más importante que afecta a la humanidad. Más de 10 millones de casos nuevos de tuberculosis activa se reportan en el mundo. De estos, miren ustedes, prácticamente 1,5 millones de personas fallecen por esta enfermedad en el mundo cada año. Es también muy impresionante el hecho de que 1/3 de la humanidad, 2.300 millones de personas, tengan a la bacteria en sus tejidos sin sufrir la enfermedad, lo que se llama infección latente. Y también es muy impresionante el hecho de que más de 500,000 de casos de esta enfermedad con bacterias drogoresistentes se presenten año con año. Eso entonces fue declarada por la OMS como una pandemia mundial prácticamente desde 1993 y sigue siendo pues un problema importante. Incluso ya superó otra vez al HIV y es entonces actualmente la enfermedad infecciosa más importante que yo diría no solamente actualmente sino toda la historia de la humanidad. Estoy cierto que ninguna enfermedad infecciosa ha producido más muertes en la historia de la humanidad que la tuberculosis. La que sigue, por favor. La anterior, por favor. Y bueno, en esta enfermedad, pues fundamentalmente el 80% de la enfermedad se establece en los pulmones, de modo que cuando una persona está enferma, tiene lesiones necróticas a nivel pulmonar, llenas de bacterias que alcanzan el árbol respiratorio, induce el reflejo tusígeno, el paciente tose expeliendo una enorme cantidad de bacterias, de manera que las personas que están cerca de ellas se infectan. Cuando esto es por primera vez le llamamos prima-infección tuberculosa. Ahí entonces hay una respuesta inmune inicialmente de tipo innata, muy eficiente, después inmunidad adquirida, también muy eficiente, y digo muy eficiente porque el 95% de las personas que se infectan por primera vez no se enferman. Tan solo un 5% de las personas que se enferman por primera vez desarrollan tuberculosis progresiva. La mayor parte de ellas entonces se curan e interesantemente 30% de las personas que se infectan por primera vez no se enferman, pero las bacterias se mantienen vivas en sus tejidos y eso entonces le llamamos tuberculosis latente. Estas personas son sanas, son portadoras de la bacteria, eventualmente por algún problema de inmunosupresión como la producida por HIV, más importante en nuestro país actualmente por diabetes mal controlada, envejecimiento, estrés, etcétera. Muchos factores que deprimen la respuesta inmune inducen la reactivación de esta bacteria en estado latente. Y eso calcula la OMS que sucede en el 10% de los casos, de manera que si son 2.500 millones de personas que tienen esta condición, 10% de ellos van a desarrollar tuberculosis. Eso pasa frecuentemente en los países, digamos, no endémicos, y en los países endémicos pues hay siempre una transmisión como la está representando aquí en esta primera imagen. La que sigue, por favor.
Esta es una enfermedad infecciosa crónica que genera entonces una enorme alteración en la respuesta inmunológica. Aquí enumero algunas de ellas. Mi grupo de investigación fundamentalmente se ha interesado en la primera, daño tisular, también inmunosupresión, pero pues ven ustedes cómo el catálogo de alteraciones producidas en la respuesta inmune como consecuencia de la infección con esta bacteria es muy amplio, y eso entonces realmente la convierte en un modelo maravilloso, extraordinariamente fascinante de estudiar problemas inmunopatológicos. De modo que en ese sentido es que hemos trabajado en mi laboratorio, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en el área de patología experimental, y en términos generales, pues esto fundamentalmente lo hemos hecho utilizando modelos experimentales. La próxima, por favor. Tenemos entonces dos modelos fundamentales, uno de enfermedad progresiva, tuberculosis que progresa hasta llevar a la muerte, y otro de infección latente. Obviamente por cuestiones de tiempo voy a confinar mi plática en este momento fundamentalmente al modelo de tuberculosis progresiva. Y este modelo fundamentalmente se basa en el uso de una bacteria viva y virulenta de la cepa H37RB, que es una cepa de referencia, la cual crecemos y la usamos para infectar ratones Balcé, ratones ingénicos machos de 8 semanas de edad, a través de la administración de 250.000 bacterias por vía intratraqueal, inoculación directa. Después sacrificamos a los animales en diferentes tiempos y todos los pulmones principalmente son obtenidos y son utilizados con diferentes técnicas para caracterizar el tipo de respuesta inmunológica que permite el control y la progresión de la enfermedad. Ese es nuestro principal objetivo. La próxima, por favor. Y bueno, en este modelo característicamente es factible evidenciar dos fases, una fase inicial que le llamamos fase temprana, que corresponde al primer mes de infección, y se caracteriza principalmente desde el punto de vista histológico por la presencia de filtrado inflamatorio alrededor de bronquios, en el intersticio alveolo capilar y en los vasos sanguíneos. 2 semanas después se desarrollan estas lesiones características de esta enfermedad, se llaman granulomas, colecciones de linfocitos y macrófagos que se organizan formando acúmulos nodulares de límites precisos. Así es como definimos esta lesión en los patólogos. En ese momento la cantidad de bacterias vivas que están en los pulmones se mantiene estable, ¿sí? Y posteriormente, a partir de los 28 días de infección, el cuadro histológico cambia por completo, los espacios alveolares se empiezan a llenar de células inflamatorias en gran cantidad, fundamentalmente linfocitos y macrófagos. Estos son áreas de neumonía. Estas áreas de neumonía están afectando al principio tan solo 8% de la superficie pulmonar, pero a medida en que la enfermedad progresa en esta fase, vean ustedes, se va incrementando cada vez más, de forma tal que a los 120 días más del 80% de la superficie del pulmón está afectada por neumonía, la cantidad de bacterias es enorme, millones, y los animales en consecuencia empiezan a morir fundamentalmente por insuficiencia respiratoria debido a la neumonía extensa, aunada también con áreas focales de necrosis y fibrosis intersticial. Te veo entonces que este es claramente un cuadro de tuberculosis progresiva, enfermedad que lleva a la muerte en los animales, con 2 fases muy bien definidas. Ese es el modelo, y ahora permítanme más o menos comentarle a ustedes algunos de los procesos inmunológicos que se suscitan en el desarrollo de esta enfermedad. La que sigue, Flor. Bueno, inicialmente, debido a que precisamente con la tuberculosis nació el concepto de inmunidad celular, como nos comentaba hace un momento el doctor Zamudio, los linfocitos T entonces son fundamentalmente los principales promotores conjuntamente con los macrófagos de la eliminación de las bacterias. Y en el tiempo en que empezamos a estudiar este modelo estaba en boga este concepto de la división TH1, TH2 de la población CD4, de manera que inicialmente ese fue el trabajo que empezamos a hacer inmunológicamente en este modelo. Y claramente aquí pueden ver desde el punto de vista inmunistoquímico anticuerpos contra interferón gamma, la mayor parte de las células positivas en estos granulomas del día 14 de infección, escasas células IL4 positivas, TH2, ¿sí? En comparación a los 4 meses, cuando la enfermedad ya está muy avanzada, siguen existiendo un número importante de células productoras de interferón gamma, pero sobre todo hay ahora una emergencia notable
de las células TH2 productoras de interleucina 4. De manera que si hacemos pues un análisis morfométrico automatizado, vean ustedes cómo en el día 14, 21 hasta el día 28, cuando está la fase inicial temprana, hay un claro predominio de las células TH1, CD4 productoras de interferón gamma. Interesantemente, cuando empieza la área progresiva en el día 28 y se empieza a desarrollar neumonía, la cantidad de bacterias empieza a aumentar, emerge la respuesta de tipo TH2, de manera que al final tenemos una especie de mezcla TH1-TH2 en las lesiones granulomatosas. Eso entonces es una clara relación de los fenómenos de protección y progresión de la enfermedad. Es decir, durante el primer mes, cuando se controla el crecimiento basilar, hay un claro predominio de células TH1 productoras de interferón gamma. Cuando existe progresión de la enfermedad, emerge una población que es antagonista de la respuesta TH1, las células TH2 productoras de IL4 y IL13, y entonces con esto también uno pensaría que estas células TH2 pueden en parte antagonizar la respuesta protectora de las células TH1 y con eso permitir que la bacteria prolifere y la enfermedad progrese. Esta es entonces la primera contribución de este modelo experimental. Lo mismo sucede en humanos, hoy lo sabemos claramente, y esto pues vean, tiene ya una larga historia, ¿no? Fue un artículo publicado hace un buen tiempo. La que sigue, por favor. Después, obviamente, estudiamos al otro elemento fundamental. Estas bacterias son bacterias intracelulares facultativas. Como ustedes saben, han desarrollado todo un sistema para poder ser fagocitadas y sobrevivir en el citoplasma de células fundamentalmente macrofágicas. De modo que es claro que una población que debe de haberse estudiado con detenimiento en este modelo, pues son los macrófagos. Ciertamente, los macrófagos son esenciales para la eliminación de la bacteria. En el caso del ratón en particular, porque liberan radicales libres de oxígeno y óxido nítrico, y también son fuente importante de citocinas proinflamatorias que promueven la respuesta de eliminación de la bacteria, particularmente TNF, interleucina 1 beta, pero también interesantemente pueden producir citocinas antiinflamatorias, inmunosupresoras de la inmunidad celular, particularmente es el caso del TGF beta. La que sigue, por favor. Y entonces aquí les muestro los resultados en este modelo. En este caso, la obtención de pulmones se homogenizaron y se hizo por técnica de ELISA la cuantificación de las citocinas comentadas. Bien, entonces, como las citocinas proinflamatorias como TNF-alfa, interleucina 1 beta, hay una enorme producción durante la fase inicial, en el día 3 particularmente, llega también hasta en el día 21, pero después en la fase progresiva, vean cómo hay un declinamiento importante de la producción de estas dos citocinas. Interesantemente, la cinética para TGF-beta es completamente opuesta. Sí, hay una poca producción de esta citocina antiinflamatoria durante los primeros meses. A partir del mes se eleva bastante y se mantiene en concentraciones muy elevadas durante toda la fase progresiva de la enfermedad. De manera entonces que ahora podemos aquí comentar, ¿verdad?, que además de la respuesta TH1, otro elemento muy importante son macrófagos activados productores de citocinas proinflamatorias como IL-1 beta y TNF, mientras que en la fase progresiva hay una disminución importante de la producción de estas citocinas por parte de los macrófagos y la presencia ahora de citocinas antiinflamatorias como TGF-beta. De modo que además de la respuesta TH2 en la fase progresiva de la infección, también aquí tenemos la presencia de citocinas antiinflamatorias de origen linfocitario, pero en este caso particularmente macrofágico. La que sigue, por favor. Y eso desde el punto de vista morfológico es muy evidente y es realmente interesante. En la fase temprana, en el día 3, en este momento, la microscopía electrónica nos muestra que estos macrófagos son células grandes, con numerosos lisosomas primarios, con escasas bacterias en el citoplasma y con un gran desarrollo de retículo endoplásmico rugoso. Son entonces macrófagos de tipo M1. Si hacemos inmunistoquímica para TNF, vean ustedes cómo se ve intensa, muy intensa la inmunotinción en el citoplasma de estos grandes macrófagos alveolares activados en el día 3 de infección. Y también, claro, como decíamos anteriormente, son importantes en la producción, por ejemplo, de óxido nítrico. Aquí entonces les muestro PCR, un estudio para determinar la expresión de la enzima óxido nítrico sintetasa inducible. El ACME, el máximo nivel de producción de esta enzima es en el día 21, y posteriormente vean que durante la fase progresiva como hay una disminución importante en la expresión genética de esta enzima y por lo tanto muy probablemente en la producción de óxido nítrico. La que sigue, por favor.
Y desde el punto de vista morfológico también las diferencias son cruciales, muy interesantes, particularmente en la fase progresiva. Los macrófagos modifican radicalmente su morfología. Se convierten en estas células grandes que tienen una enorme cantidad de vacuolas. Estas células llamamos células espumosas o macrófagos vaculados. La mayor parte de los macrófagos en las áreas de neumonía son de este tipo. Estas células tienen una enorme cantidad de bacterias, se han convertido como una especie de condominios para albergar a las bacterias en la fase progresiva en las áreas neumónicas. Tienen una muy poca producción de TNF, comparado con los macrófagos activados que aquí les muestro. Y en cambio ven ustedes, para TGF-beta, el citoplasma intensamente positivo. Una de las fuentes celulares principales de esa citocina antiinflamatoria inmunosupresora son precisamente los macrófagos con vacuolas citoplásmicas o foamy cells, macrófagos vaculados. Entonces es, digamos, la cinética de los macrófagos durante el desarrollo de este modelo experimental de tuberculosis pulmonar. La que sigue, por favor. Bueno, ya comentaba entonces que estas células tienen un elemento muy importante de lesión hacia la bacteria, que es la conversión de arginina en citrulina, codificado, o mejor dicho, catalizado por la enzima óxido nítrico sintetasa inducible. Eso produce óxido nítrico. El óxido nítrico rápidamente reacciona con el ion superóxido, forman compuestos que se llaman peroxinitrilos, y esos peroxinitrilos son compuestos inestables que rápidamente se asocian a ácidos nucleicos, rompiéndolos, o también a proteínas, en específico el aminoácido tirosina, con lo cual entonces modifican la estructura bioquímica de proteínas y provocan un verdadero colapso, un derrumbe bioquímico de la célula por infectar. La que sigue, por favor. Y eso entonces es un aspecto que en este caso particular, en el caso de los macrófagos, es un elemento crucial para su eliminación, para la eliminación de la bacteria. Bueno, si la respuesta de tipo TH2 es importante, aquí entonces lo que hicimos fue un estudio comparativo en el cual usamos ratones knockout, ratones incapaces de producir interleucina 4 o su receptor. Usamos de los dos tipos de ratones, esto es en los cuadros blancos, y ven ustedes en esta cinética de la enfermedad en términos de la cantidad de bacterias vivas en el pulmón por unidades formadoras de colonia. Podemos ver cómo claramente los animales que no producen interleucina 4 tienen una carga bacilar mucho menor que los animales control, wild type, o los animales que expresan YL4. Entonces uno pensaría, ¿por qué es esto? Pareciera ser que la respuesta TH2 está en realidad favoreciendo a la bacteria. Bueno, pues sí, en principio sí parecía ser, pero creo que no, porque vean aquí lo que sucede. Cuando medimos la inflamación en términos de el área que están ocupando las células inflamatorias alrededor de los vasos sanguíneos y el intersticio alveolo capilar, aquí lo que podemos ver claramente entonces es que estos animales que no tienen IL-4 tienen una inflamación mucho mayor en los dos compartimentos. Significa entonces que aquí lo que estamos viendo es un desbalance proinflamatorio y antiinflamatorio. Cuando hay un proceso de inflamación tan intenso como las áreas neumónicas en la fase progresiva de la enfermedad, empiezan cada vez a ocuparse una mayor cantidad de alvéolos pulmonares con estas células. Esto incapacita el intercambio gaseoso, el de intercambio de oxígeno, y en consecuencia entonces se necesita un mecanismo antiinflamatorio eficiente. Ese mecanismo antiinflamatorio en parte es la respuesta TH2, y L4 y L3 entonces se producen en mayor cuantía para tratar de evitar el exceso de inflamación, pero eso suprime la respuesta protectora TH1 y entonces la bacteria se aprovecha de ese sistema para proliferar y finalmente llevar a la muerte al animal. Entonces pues esta relación de inflamación o proinflamación y antiinflamación es ciertamente, podríamos considerarlo como la piedra angular de este tipo de enfermedades infecciosas que inducen inflamación crónica. La que sigue, por favor. Bien, la próxima, esto es una confirmación de la anterior, la que sigue. Y también lo que es interesante es que cuando establecimos la cantidad de tejido fibroconectivo, colágeno tipo 1, fibrosis en los pulmones de estos animales es muy diferente. Bien, entonces hay mucha más fibrosis en los animales wild type que en los animales knockout de interleucina 4. Ciertamente interleucina 4 e interleucina 13 son promotores de activación fibroblástica, también mediada por TGF-beta, y en consecuencia esto permite que exista reparación cicatrizal de los pulmones. De tal manera que la respuesta TH2, además de ser antiinflamatoria, también parece ser profibrogénica,
y esto también, pues, cuando se establecen cantidades excesivas, como pasa en algunos casos de tuberculosis humana, es otro factor más que suprime, o mejor dicho, disminuye la capacidad fisiológica del pulmón. La próxima. Bien, la otra interleucina también importante, que es un tanto cuanto más reciente, es la interleucina 17. Y en este modelo, por ahora PCR en tiempo real, porque estos son estudios, experimentos más recientes que de hecho estamos preparando para enviar a publicación, encontramos pues que hay una gran expresión fundamentalmente en el día 14. El día 14 es un día importante porque es el momento en el que se empiezan a formar los granulomas. Y aquí ustedes pueden verlo por inmunistoquímica en el día 14, los granulomas con una gran cantidad de células positivas, también el día 21. Y cuando utilizamos ahora un proceso de experimentación con anticuerpos neutralizantes para interleucina 17 y administramos 2 días antes estos anticuerpos neutralizantes para bloquear el efecto, la actividad IL-17, lo que podemos observar entonces es que la cantidad de bacterias vivas aumenta significativamente y también, interesantemente, los granulomas se hacen más pequeños. De tal manera que, cuando menos en este sistema, nuestro interleucina 17 también es una citocina protectora. En algunos otros sistemas experimentales se ha también propuesto que esta citocina, debido a que atrae neutrófilos y los activa, estos neutrófilos activados pueden liberar enzimas hidrolíticas y con esto inducir necrosis. En el caso particular de nuestro modelo parece ser que este no es el caso, ¿verdad? Aquí fundamentalmente IL-17A es fundamentalmente una citocina protectora. La próxima, por favor. Y bueno, entonces, durante 25 años hemos estudiado en este modelo cuáles son los factores que están contribuyendo en este proceso de el control inicial, un mes, y luego la progresión de la enfermedad. Y esta es la lista. Hay, como ustedes pueden ver, una gran cantidad de factores que están contribuyendo en este proceso. Entonces, rápidamente me voy a permitir mostrarles todos los datos experimentales de algunos de ellos, para que son los que yo creo que son más de interés desde el punto de vista también de la enfermedad humana. La próxima. Bueno, un aspecto bien interesante es la carga antigénica. La carga antigénica en modelos experimentales de enfermedades infecciosas, creo que el de inicio fue Leishmania, cuando el doctor Peter Brecher de la Universidad de Saskatchewan en Canadá administró en ratones parásitos de Leishmania en forma de incrementar geométricamente animales que recibieron 2 parásitos, 4 parásitos, 8 parásitos, 16 parásitos, mostraba muy claramente cómo había un momento en que la cantidad de parásitos era muy alta y en ese momento había un desvío de la respuesta TH1 inicial cuando administraba pocos parásitos hacia la respuesta de tipo TH2. Entonces, en este caso estudiamos esto fundamentalmente por un aspecto que viene a colación del tema. No voy a detener mucho en esto, pero es uno de los grandes retos actualmente en el proceso de control de esta enfermedad y es la vacunación. La vacunación entonces se hace con una micobacteria muy cercana genéticamente a Mycobacterium tuberculosis, que es Mycobacterium bovis. Esta fue aislada de un caso de mastitis bovina, porque es la bacteria que produce generalmente la tuberculosis en bovinos, por Calmette y Guerin en los años 20 en el Instituto Pasteur del siglo pasado, y hicieron entonces con esta bacteria 130 subcultivos. Después de 13 años consiguieron esto y las últimas colonias obtenidas de este subcultivo habían atenuado muchísimo su capacidad de producir enfermedad y continuaban, sin embargo, con una buena actividad inmunogénica. Eso entonces permitió promover a esto que se llama vacuna BCG de Bacilo Calmette-Guerin como la vacuna principal contra la tuberculosis. Y desde ese tiempo, desde los años 30 del siglo pasado hasta el momento actual, es la vacuna que más se ha utilizado en la población humana. ¿Sí? 300.000 millones de personas hemos sido vacunados con esa vacuna BCG. El problema con esa vacuna es que en algunos sitios, por ejemplo, en el norte de Europa, hay un estudio clásico en niños británicos, la vacuna produce una protección hasta del 80%. En los años 60 se hizo ese estudio. Y también en el mismo tiempo, en el año de 66, en una población en el sur de la India, se llama Chingleput, se hizo otro estudio similar y la respuesta protectora fue 0. Entonces, en un país tropical, 0,
En un país del norte de Europa, 80% de protección. La diferencia es enorme. Y cuando tuve la oportunidad de llegar a la Universidad de Londres a mis estudios postdoctorales, el jefe del departamento, el profesor John Stanford, pensaba que la razón, o una de las razones principales para explicar esto, es la presencia de bacterias saprófitas en el ambiente. Micobacterias saprófitas son muy abundantes en el ambiente y estas bacterias son antigénicamente, también tienen gran similitud con las micobacterias patógenas, pero en general no producen enfermedad pulmonar. Interesantemente, estas micobacterias no son parte de la microbiota. Entonces, dependiendo de lo que estemos en el ambiente comiendo y bebiendo de ellas, vamos a tener cargas diferentes. En los países tropicales, obviamente, por condiciones de calor y humedad, hay una mayor cantidad de estas micobacterias. Entonces, las personas que vivimos en países tropicales estamos bebiendo, respirando, comiendo una mayor cantidad de micobacterias saprófitas. Y lo que hacía el profesor Stanford era ir precisamente en algunas regiones del mundo que eran del trópico y que, sin embargo, había muy poca frecuencia de tuberculosis, a pesar también de que eran países pobres. Eso lo hizo en Nigeria y ahí encontró una bacteria en el ambiente, se llama Mycobacterium vaccae, y entonces ahí veía que había muy pocos casos de tuberculosis. Entonces él comentó, seguramente hay una especie de protección natural, porque las personas que viven en ese lugar están comiendo, bebiendo Mycobacterium vaccae y eso los está protegiendo. Y entonces, pues, cuando yo empecé a trabajar en su laboratorio, hice un estudio experimental en el cual a un grupo de ratones les administré Mycobacterium vaccae, 10.000 bacterias, y a otros 10 veces más, 100.000 bacterias, y después de 2 meses los reté con Mycobacterium tuberculosis H37RB por vía intratraqueal, de acuerdo al modelo que les acabo de comentar. Y entonces aquí les muestro los cambios en sobrevida. Este es el animal, o las sobrevidas de los animales que no recibieron Mycobacterium vaccae. Es el ritmo de mortalidad que normalmente tienen estos animales. Cuando yo les administré a los ratones 10.000 micobacterias saprófitas, lo que pasó es que realmente había muy poca mortalidad. Y había también una estupenda producción de interferón gamma por PCR convencional, punto final. En consecuencia, claramente esta cantidad relativamente escasa de micobacterias estaba entonces generando una respuesta de protección, estaba generando una respuesta TH1 importante. Ahora, si en vez de 10.000 yo le administro a los ratones 100.000, entonces ahora lo que veo es totalmente lo opuesto, los animales mueren más rápidamente, con una producción mucho menor de interferón gamma y más de interleucina 4. Entonces, uno en ese momento, ¿verdad?, la propuesta es, ok, pues lo que sucede es que en los países del tercer mundo, como la India, también seguramente en México, la BCG, uno de los factores por los que no protege es porque estamos conviviendo con muchas bacterias saprófitas, nos las estamos comiendo y respirando, y entonces esa alta cantidad de antígenos que estamos nosotros obteniendo del ambiente nos desvía la respuesta hacia de tipo TH1 a TH2, y en consecuencia, aunque nos hayamos vacunado, no funciona, porque la gran cantidad de bacterias saprófitas en el ambiente, la gran carga antigénica nos está desviando la respuesta, y eso entonces creo que desde el punto de vista experimental, más o menos también es explicable por estos resultados experimentales. La próxima, por favor. Entonces, carga antigénica es un aspecto importante. El otro que es absolutamente fascinante es ver la respuesta al estrés. Cuando un sujeto se enferma por un agente infeccioso, hay una respuesta inductora de estrés muy eficiente. Y eso entonces activa al eje hipotálamo hipófisis adrenal de manera muy significativa, fundamentalmente porque estas citocinas proinflamatorias, que ya les mostré a ustedes que se producen muchísimo en el pulmón de los animales infectados, entonces alcanzan el torrente sanguíneo, llegan al hipotálamo, activan entonces las neuronas para que produzcan factor liberador de corticotrofina. Esta hormona ahora pasa a la adenohipófisis y en la adenohipófisis estimula la producción de hormona estimulante de la corteza adrenal. Esta hormona entonces viaja a través del torrente sanguíneo y activa las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales ahora producen glucocorticoides, fundamentalmente cortisol, que como ustedes saben es un potente antiinflamatorio y también es un promotor de la respuesta de tipo TH2. La próxima, por favor. Cuando estudiamos este sistema de activación del eje hipotálico cerebral, el modelo experimental, pues había una correlación realmente muy bonita con esto. Vean, este es el CRF. Aquí lo que hice fue tomar cortes de cerebro a nivel del hipotálamo, utilicé hibridación in situ cuantitativa con una sonda marcada radioactiva para CRF y entonces pueden ver ustedes cómo hay rápidamente un incremento de la expresión de este péptido, neuropéptido, su ACMES en el día 21-28, exactamente cuando los granulomas están en su máxima actividad y en ese momento la estimulación es tan intensa que las glándulas adrenales duplican su peso. Y claro, el cortisol también aumenta mucho
su producción y su presencia detectable en el suero por radioinmunoanálisis. Significa entonces que hay una activación muy grande y obviamente esto va a generar una gran cantidad de cortisol, y este cortisol tiene un efecto inmunosupresor para la respuesta de tipo Th1. Entonces creemos que ese es un factor que también participa para promover la progresión de la enfermedad. La próxima, por favor. Y lo interesante de esto, ¿verdad?, es que en la medida en la que uno va detectando cuáles son algunos de los factores importantes que permiten la progresión de la enfermedad, desde el punto de vista médico uno ahora empieza a tratar de ver si eso lo podemos explotar con fines terapéuticos. Eso es lo que llamamos genéricamente inmunoterapia. Y la inmunoterapia es, en mi opinión, una de las principales, se puede convertir, o creo que ya es una de las posibilidades para poder acortar el tiempo de tratamiento. Los pacientes que se infectan con esta bacteria pueden curarse, ciertamente, pero necesitan 4 antibióticos diferentes durante medio año. Entonces pueden pasar dos cosas: o que rápidamente el efecto de los antibióticos permitan que el paciente se sienta mejor, entonces el paciente lo abandona porque piensa que ya no es útil, o bien puede suceder, ¿verdad?, que es tóxico. Algunos pacientes desarrollan problemas de neuropatía y hepatotoxicidad, sobre todo para isoniazida y rifampicina, y entonces lo dejan de tomar porque se sienten mal. Eso entonces no permite el proceso de terapia completo de 6 meses, y lo que sucede en esas condiciones es que la enfermedad obviamente se reactiva, pero lo más importante, genera mutaciones en las bacterias. Y eso entonces es uno de los mecanismos principales para producir bacterias drogoresistentes, que ya comentaba que es un gran problema actual en esta enfermedad. Entonces, nuestra propuesta es que, utilizando el conocimiento de cómo actúa el sistema inmune, podemos coadyuvar los antibióticos más algún factor inductor o estimulante de la respuesta inmunoprotectora que tenga la finalidad de acortar el tiempo de tratamiento. Entonces, si en vez de 6 meses de tratamiento lo acortamos a 1 mes o a 2 meses, eso sería de un enorme beneficio para el control de la enfermedad. Entonces, aquí lo que empezamos a ver es que dentro de la corteza suprarrenal hay también una hormona androgénica, dihidroepiandrosterona, que se produce también en gran cantidad y que tiene un efecto antagónico al cortisol. Este es altamente eficiente para promover respuestas de tipo Th1, es entonces una hormona que tiene un efecto antagónico a los glucocorticoides. Fíjense, bueno, ¿qué pasa ahora si evitamos este proceso de activación bioquímica del cortisol, bloqueándolo precisamente con la administración de este componente hormonal? Eso lo hicimos. La que sigue, por favor. Y entonces el problema aquí fundamental es que estos son anabólicos androgénicos y por lo tanto están prohibidos. No puedes administrarlo en pacientes. Entonces una compañía años después, Hollis Eden en Scripps en La Joya, en California, nos contactaron y entonces nos comentaron: miren, nosotros tenemos análogos de esa hormona, ¿sí? Por ejemplo, este análogo que se llama H2000, que tiene todos los efectos regulatorios de la respuesta inmune, pero no tiene efectos androgénicos. Y entonces lo probamos y vean ustedes lo que sucede. Esta es precisamente la cantidad de bacterias vivas en los animales que reciben solamente el vehículo de este compuesto H2000. Y aquí entonces estamos viendo lo que sucede cuando se lo administramos a los animales de experimentación por vía subcutánea 3 veces a la semana. Hay una significativa disminución de la carga vacilar. Y lo que es más lindo es que si ahora entonces vamos a empezar a utilizar esto con antibióticos más dihidroepiandrosterona, entonces la disminución de la carga bacteriana es mucho más rápida y más eficiente. Y eso entonces se debe fundamentalmente a que hay más producción de interferón gamma, más producción de interleucina 2, más producción de TNF, menos producción de interleucina 4. Ven entonces que este es un sistema que puede funcionar muy bien. Ahora seguimos trabajando en él por una razón bien interesante. Esta hormona también bloquea el proceso de conversión del cortisona, que es el producto inactivo del cortisol, en cortisol activo de nuevo. Esta enzima se llama 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1. Y esta hormona también suprime la actividad de esa hormona. ¿Eso por qué es importante? Porque esta enzima, fundamentalmente en los obesos y en los diabéticos, ¿sí?, convierte la cortisona inactiva en cortisol activo. Entonces los pacientes con obesidad extrema y con diabetes tienen un estado de hipercortisolismo local, fundamentalmente a nivel hepático y a nivel
pulmonar. Y ya comenté que ahora uno de los factores más importantes para promover la reactivación de la infección latente es la diabetes. Entonces creemos que probablemente este compuesto, de hecho tenemos ya algunas evidencias experimentales, favorece no únicamente la eliminación de bacterias, como lo estoy demostrando aquí, sino también regula en forma benéfica algunas de las alteraciones metabólicas de la diabetes. Entonces podría ser realmente un elemento interesante para poder modular los dos problemas, las dos enfermedades. La que sigue, por favor. Bueno, otro aspecto bien interesante son las prostaglandinas, que ustedes saben que son mediadores del ácido araquidónico. El ácido araquidónico que está en los fosfolípidos de membrana celular se convierte por ciclooxigenasa tipo 2 en varias moléculas que llamamos genéricamente prostaglandinas. Las que más nos interesa es la E, porque tiene un efecto inmunológico importante. En altas concentraciones produce inmunosupresión de la inmunidad celular. La próxima, por favor. Y en este modelo experimental, lo que vimos aquí por ELISA es que durante la fase temprana, del día 1 al día 28, la producción que tiene el pulmón de prostaglandina E es bastante poca, pero a partir de la fase progresiva, en el día 60, aquí en el día 90, hay 5 veces más prostaglandina E. Y la fuente principal fundamentalmente son los macrófagos vacuolados, estos que les mostraba a ustedes anteriormente. Interesantemente, hay también ya bloqueadores específicos de la ciclooxigenasa tipo 2. Usamos en este caso un compuesto que se llama ácido niflúmico, y cuando usamos ácido niflúmico a partir del mes de infección en los animales hay una reducción de aproximadamente 60% de la carga bacilar. Entonces creemos también por ese motivo que la supresión de prostaglandina, particularmente con estos derivados específicos, también, o podría ser también utilizado con fines inmunoterapéuticos en esta enfermedad infecciosa. La próxima, por favor. Bueno, y el otro elemento crucial es el TGF-beta, que ya les comenté, que tiene múltiples efectos inmunosupresores. Quizá el más importante es que inhibe la secreción de interleucina 2, entonces con eso suprime la proliferación de linfocitos, también suprime la producción de interferón gamma y la expresión de MHC clase 2. La próxima, por favor. Y en este caso lo que hemos estado haciendo, lo que ya hicimos más bien para evitar que el TGF-beta tenga ese efecto aparentemente deleterio, es precisamente utilizar el receptor soluble tipo 3. El TGF-beta fundamentalmente reconocido por el receptor tipo 2 inicialmente, lo captura y se lo presenta al receptor tipo 1. Entonces después se forma un complejo trimérico, receptor tipo 2, TGF-beta, receptor tipo 1, y eso es lo que empieza la señalización intracelular. Hay un tercer receptor que es que se llama receptor tipo 3, el cual tiene 2 sitios de unión para el TGF-beta en la parte extracelular, pero una cadena muy corta en la parte intracelular, y esa cadena es tan corta que no produce señalización. Entonces lo que hace fundamentalmente es capturar TGF-beta y presentárselo al receptor tipo 2. Interesantemente, es factible que este receptor tipo 3 también esté soluble, que esté libre, que no esté unido a la membrana celular. Y el colega que hizo toda esta caracterización molecular es el doctor Fernando López Casillas, destacado investigador del Instituto de Fisiología Celular en la UNAM. Él y yo estudiamos juntos medicina, estuvo durante 14 años en el Memorial Sloan Kettering en Nueva York estudiando fundamentalmente TGF-beta y señalización en el grupo líder de este tipo de investigación en el mundo, comandado por el profesor Lassagué, un catalán que desde hace mucho tiempo trabaja en Nueva York. Y entonces Fernando, cuando recién llegó a México, lo primero que hizo fue producir el beta-glicano soluble en un sistema de baculovirus. La que sigue, por favor. Entonces yo lo convencí para que me diera su primer lote y me permitiera administrarlo en mi modelo experimental. Entonces, aquí lo que hicimos fue infectar a los ratones, esperarme al mes, que es cuando eleva mucho el TGF-beta, y en ese momento empezar a administrar el receptor tipo 3 o beta-glicano por vía peritoneal una vez a la semana. Y lo que encontramos entonces es 2 y 4 meses después, o los días que están ahí indicados, es que hay una mayor producción de interferón gamma, son las barras doradas, más TNF, menos interleucina 4, la cantidad de bacterias vivas disminuye un 50%, todo va perfecto, pero el problema está acá, hay 30% más de neumonía y los animales mueren igual en cuanto a sobrevida con los animales que no fueron tratados con el beta-glicano soluble. Entonces esto nos dice 2 cosas muy claramente. Primero, que el TGF-beta es crucial para evitar el exceso de inflamación, como lo comenté hace un rato en respuesta de TH2. Y también, por supuesto, el problema es que este mediador, el TGF-beta, fundamentalmente tendría que ser acompañada su eliminación de un agente antiinflamatorio. La próxima, por favor.
Y eso fue lo que hicimos en este experimento. Aquí usamos ahora un antiinflamatorio, que es el inhibidor de prostaglandinas que les comenté antes, la próxima. Y entonces lo que obtenemos es bien lindo, porque ahora evitamos el exceso de inflamación que se ve aquí en la fotografía del medio, ¿verdad?, comparado con la fotografía del lado derecho, la micrografía del lado derecho, y cuando los dos se utilizan de forma combinada, entonces tenemos una disminución en la carga basilar tan o similar que cuando se usan los antibióticos. Y si utilizamos solamente los antibióticos más los dos compuestos, entonces la disminución es todavía mayor. De manera que este también podría ser otro coadyuvante de la quimioterapia o antibiótico-terapia para que ésta sea reducida. Seguimos ahora trabajando con este sistema, ahora con bloqueadores todavía más eficientes, los que fueron desarrollados por el grupo del Dr. Hinks de la Universidad de Pittsburgh, y tenemos también resultados incluso mejores que estos, de manera que esa podría ser también eventualmente alguna forma de ser inmunoterapia en tuberculosis. La próxima. Bueno, y aquí es entonces donde entra precisamente todos los trabajos que mi laboratorio hizo, la doctora Gina y el doctor Alexander Pedraza hace algunos años en mi laboratorio. Y ellos entonces lo que hicieron fue obtener los pulmones y los ganglios linfáticos en este modelo experimental, hacer suspensiones celulares y utilizar citometría de flujo para determinar la presencia de células dendríticas. Y eso es bien interesante porque lo que ellos pudieron demostrar es que hay un significativo retraso en la presencia de células dendríticas activadas cuando uno utiliza únicamente el PPD, o sea, el derivado proteico purificado, los antígenos que se usan para las pruebas de intradermoreacción. Si estos se administran por vía intratraqueal, las células dendríticas en el primer día ya están muy elevadas. Pero si uno utiliza la bacteria viva, sobre todo viva y completa, entonces las células dendríticas retrasan su presencia hasta el día 21, eso ACME, y después disminuyen significativamente durante la fase progresiva. Entonces este parece ser un mecanismo de evasión inmunológica de la bacteria. Retrasa la activación de células dendríticas, con lo cual permite que se vayan acomodando las bacterias para poder empezar a proliferar y generar el problema local infeccioso, y eso entonces es pues una situación que claramente es una forma como la bacteria está evadiendo al sistema inmune protector, fundamentalmente la inmunidad innata. Entonces en este caso dijimos, bueno, ¿cuál es quizá la citocina campeona para activar a las células dendríticas? Bueno, pues el factor estimulante de colonia granulocítico macrofágico. La que sigue, por favor. Entonces lo que hicimos en este caso, desde el punto de vista inmunoterapéutico, es utilizar adenovirus, en los cuales el gen que codifica la proteína 3 que le permite al virus replicarse, quitamos ese gen y le metemos el gen que codifica el factor estimulante de colonia granulocítico macrofágico. Y ahora entonces tenemos adenovirus recombinantes. Cuando los administramos por vía aérea, por vía intratraqueal, esos adenovirus infectan al epitelio bronquial, y entonces el gen, en este caso que codifica esta citocina de mamífero, empieza a expresarse en gran cantidad, ¿sí? Y también eso sucede con los macrófagos que fagocitan al virus. Entonces, durante un periodo de 14 o 21 días, el pulmón se convierte en una fábrica muy eficiente de este tipo de citocina, intermediada precisamente por el adenovirus. Después de ese tiempo, el adenovirus se elimina, se deja de producir esta citocina, pero durante ese tiempo de 3 semanas la producción es muy alta y bastante eficiente. La próxima. Y entonces lo que tenemos en consecuencia de esto, obviamente, es que por tiempo real, por RT-PCR, pues hay más producción de este factor estimulante de colonia granulocítico macrofágico en comparación con los controles, ¿sí? Y eso entonces va a generar que más rápidamente, ¿sí?, en cuestión de 5 o 6 días, haya una gran cantidad de células dendríticas activadas, no como en el día 21, como lo habían visto Alex y Gina hace algún tiempo. Y ahora entonces vemos qué pasa con la carga basilar. Bueno, la carga basilar disminuye significativamente. Eso pasa cuando el adenovirus se administra un día antes de la infección, y también sucede cuando se administra 60 días después de la infección, que también vimos que hay un decaimiento de la producción o de la presencia de células dendríticas activadas. Esto se llama terapia génica, y pensamos entonces que también puede ser utilizado eventualmente como un coadyuvante de la quimioterapia o de la antibiótico terapia en esta enfermedad. La próxima, por favor. Porque esto además no solamente sirve, estos son los resultados en la fase avanzada, al día 60 hacemos el mismo tratamiento, una sola dosis de adenovirus recombinante que expresa entonces GM-CSF, y entonces lo que vamos a encontrar ahí es una importante reducción de la cantidad de bacterias vivas. La que sigue, por favor. Y lo mismo observamos, ¿verdad?, cuando se infectan los animales con bacterias drogoresistentes. Cuando un paciente tiene tuberculosis drogoresistentes, no necesita nada más medio año de tratamiento, necesita 2 años.
Y no se usan solamente 4 antibióticos, se utilizan 8, incluido uno inyectable. Entonces el tratamiento es mucho más demandante, es más costoso, ¿sí? Y eso entonces genera obviamente una disminución sustancial de la calidad de vida del paciente. Entonces es también importante el tratar de acortar el tiempo de tratamiento cuando hay tuberculosis drogoresistente, y eso experimentalmente, como lo demuestro aquí, se puede lograr también con esta estrategia. La próxima. El otro aspecto que es bien interesante es la inmunidad innata. Y en la inmunidad innata, cuando empezó a surgir mucho el interés en este aspecto de inmunología, empezaron a surgir muchos artículos y estudios, sobre todo de TLRs y su presencia temprana para eliminar a la bacteria. Ciertamente TLR2, TLR4 son cruciales, pero cuando vimos que ese campo estaba realmente muy estudiado, nos volvimos a otro que vimos que no estaba estudiado. Y este es lo que pasa con los péptidos antimicrobianos. Los péptidos antimicrobianos, particularmente defensinas y catalicidinas, no había estudios de esto en tuberculosis. Y entonces Bruno Rivas, un estudiante mío de doctorado, llegó a mi laboratorio con el interés de estudiar este tipo de péptidos, las beta-defensinas. Las beta-defensinas fundamentalmente se producen por epitelios, muy importantemente por el epitelio bronquial. Y entonces la próxima, lo que sabemos ahora es que también esas beta-defensinas, además de producir la muerte de la bacteria, provocándole perforaciones a la membrana y a la pared celular, también tienen la capacidad de ser quimiotácticas, fundamentalmente activan también linfocitos, tanto CD4 como células dendríticas, y muy interesantemente también contribuyen con procesos de reparación tisular. Entonces estas moléculas parece ser que tienen una gran versatilidad y tienen la capacidad entonces inmunológica y reparativa importante. La próxima, por favor. ¿Y qué es el resultado en este modelo experimental? Bueno, aquí les muestro los resultados de beta-defensina 3, beta-defensina 4. En el caso particular de los animales que no están infectados, los controles no infectados, no se produce o no se expresa ninguna de las dos beta-defensinas, pero ven ustedes después, en el día 1 de la infección, prácticamente el 70% de las células del epitelio bronquial las empiezan a producir muy rápidamente. Su acné es en el día 21, de nuevo, y luego que aquí ustedes lo pueden ver, vean la intensidad de la tinción que tiene el epitelio bronquial ahí, y lo que es también impresionante es que durante la fase progresiva hay un verdadero colapso en su producción, dejan de producirse. Entonces, lógicamente, si durante la fase progresiva no se producen y durante la fase de control sí, pues uno piensa que tienen mucho que ver también en el control de esta enfermedad infecciosa. La próxima. Y eso entonces lo empezamos a estudiar y fundamentalmente debido a que es un sistema bastante costoso, ¿verdad? Lo hicimos pocos años después, aquí fundamentalmente en colaboración con un grupo en Canadá, utilizando péptidos antimicrobianos fundamentalmente sintéticos, algunos de ellos, algunos obtenidos de péptidos antimicrobianos generados por el esófago de bovinos, otros como la catalicidina LL37, que es la catalicidina humana, la catalicidina de ratón, CRAMP, y ven ustedes cómo en tuberculosis producida por la bacteria drogosensible RB, comparado con el control, cuando se administran péptidos antimicrobianos, en todos los casos disminuye significativamente la carga bacteriana y también, interesantemente, disminuyen las lesiones pulmonares, aunque no de manera tan significativa. La próxima, por favor. Y eso entonces es un aspecto que también lo hemos ahora explorado desde el punto de vista combinatorio con medicamentos y tiene también un efecto similar. Bueno, pero de toda esta historia que es tan interesante, me parece a mí, el 50% es el sistema inmune y el otro 50% es la bacteria. El doctor Samudi nos platicaba de su relación bacteriología, inmunología, de hecho, hasta sus orígenes de él. Entonces es muy difícil separar los dos sistemas o las dos disciplinas porque van casi que de la mano. Entonces, claro, cuando uno tiene una formación inmunológica se centra mucho, fundamentalmente en el sistema inmune, y después de algún tiempo empieza uno a ver, bueno, ¿qué pasa con la bacteria? Y aquí creo que había una historia interesante, porque hasta antes de los años 90 del siglo pasado se consideraba que Mycobacterium tuberculosis era genéticamente idéntica en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier brote epidémico, en cualquier parte del mundo. Y después entonces cuando empezó a interaccionar la biología molecular con la epidemiología, o sea la epidemiología molecular, empezaron a darse cuenta que al estudiar el DNA de la bacteria en diferentes aislados clínicos había mucha variabilidad. Lo que me parece absolutamente fascinante es que pareciera ser incluso que hay una especie de grupos étnicos en las bacterias. Por ejemplo, las micobacterias que producen la enfermedad en Asia
son diferentes a los que produce en la América Latina. 60-80% de los casos de tuberculosis en China, por ejemplo, son producidas por un genotipo, le llamamos ahora, se llama Beijing. Y quizá uno de los fundadores de estos conocimientos es el profesor Van Solingen del Instituto de Salud Pública en Holanda. Él entonces tenía una gran cantidad de aislados, más de 8,000 aislados, ahora debe tener bastante más que eso. Y inicialmente, este es el nacimiento del estudio, se empezó a estudiar por RFLPs una secuencia de inserción, un transposón, que se llama IS6110. Este es un segmento de DNA que es exclusivo de Mycobacterium tuberculosis. Y entonces lo que el grupo del Dr. Van Solingen hizo es utilizar esta técnica y ver entonces realmente que había bacterias que tenían más grande, más largo o más corto este gen, o en mayor o menor cantidad. Y con eso entonces se estableció familias. Entonces me comentó, bueno, ¿por qué no probamos en tu modelo si algunas de estas bacterias genotipificadas se comportan diferente? H37RB, que es la bacteria prototipo de laboratorio de referencia que tú has usado durante mucho tiempo. La próxima, por favor. Y entonces hicimos esto. La que sigue, por favor. Esto ya lo comenté, ok. Y vean, estas son entonces las bacterias que nos envió y que usamos. Este es el RFLP, o es el patrón, ¿verdad?, de bandeo que tiene este gen. H37RB está hasta arriba porque es la bacteria de referencia. Luego tenemos esta, que es el genotipo que decía yo que produce la mayor parte de los casos en Asia, Beijing. Después tenemos a la que produce sobre todo en África, Somali, la que produce en Latinoamérica y en Europa, Harlem. Dos curiosidades obtenidas en la India, una que solo tiene una sola copia y otra que no tiene copias de I6110, y el ancestro, la abuelita de las micobacterias, se llama Canetti. Esta es por estudios filogénicos, se ha podido demostrar que esta fue aparentemente la bacteria ancestralmente más antigua. Fue aislada de un paciente sudanés que llegó a Francia y en el Instituto Pasteur pudieron aislar esta bacteria en los años 60. Precisamente esta es la original que me envió el doctor Van Solingen directamente con los colegas del Instituto Pasteur, con la doctora Brigitte Jiquel también, que participó mucho en estos trabajos. Y entonces lo que vemos aquí en la curva de sobrevivir es algo bien interesante. Esta bacteria ancestral Canetti prácticamente no mata a los ratones, el 100% sobreviven después de 4 meses. En cambio, 3 de 4 bacterias de la familia Beijing, los animales los matan en tan solo un mes. Es una cepa altamente virulenta, sin duda, ¿verdad? Cuando cuantificamos la cantidad de bacterias vivas en los pulmones, por ejemplo, aquí en el día 28, vean ustedes la diferencia. Esta tercera barra es el control H37RB, la del medio, la blanca, es Canetti, muy pocas bacterias. En cambio, una de las Beijing, la 1000, vean ustedes, 120 millones de bacterias, en comparación con 4 o 5 que tiene H37RB. La diferencia enorme en cantidad de bacterias. La próxima, por favor. La que sigue, ok, y desde su punto de vista histológico la diferencia también es notable. A los 28 días de infección la bacteria prototipo produce áreas focales de neumonía, como ya lo comenté. En cambio, de 28 días también la cepa Beijing, neumonía masiva, con muchas áreas de necrosis, ¿no? La próxima. Y eso se debe fundamentalmente a que la cepa Beijing induce una respuesta no protectora. Hay muy poca producción de interferón gamma. Hay producción de TNF y de INOS, pero muy rápidamente se termina. De manera entonces que esto parece ser es una respuesta inmune diferente, no protectora, y es debido precisamente a ello que se tiene este tipo de problema. La que sigue, por favor. Después empezaron a surgir más trabajos y entonces resultó que de esta familia o de este genotipo Beijing había 7 sublinajes. Y eso fundamentalmente fue la aportación del grupo del Dr. Van Helden de Sudáfrica, de la Universidad de Stellenbosch, y uno de sus principales colaboradores, el profesor Rob Warren. Empezamos a hacer este trabajo juntos y entonces me dijo, fíjate, esta familia Beijing tiene algo muy interesante, porque hasta los años 60 todas eran genéticamente iguales, no había diferencias entre ellas. Estas les llamamos entonces Beijing atípicas. A partir de los años 60 del siglo pasado, algo pasó, esta bacteria empezó a distribuirse enormemente, no solamente en Asia, sino también en África, y ahora entonces vemos pues que estas son distintas. Esto les llamamos Beijing típicas. Entonces, pues, te vamos a dar 3 típicas y 2 atípicas. Y vean cómo las atípicas, fundamentalmente, hay muy pocos pacientes infectados con ella. 1
o 3, son esporádicas. En cambio, las que son típicas son brotes epidémicos de más de 100 pacientes. Y cuando se infectan los ratones es bien interesante porque las típicas que provienen de brotes epidémicos son muy virulentas, matan muy rápidamente a los ratones en cosa de 5 semanas, con una cantidad muy alta de UFCs. La próxima, la que sigue, por favor. ¿Por qué se debe? ¿A qué se debe esto? Bueno, seguro que hay varios factores, ¿no? Muchos. Pero nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer un estudio en colaboración con un grupo de la Universidad de Ámsterdam y con el mismo grupo de la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica, en el cual inicialmente los colegas holandeses hicieron un trabajo en Mycobacterium marinum, que es la bacteria que produce tuberculosis en peces. Y ciertamente una de las cosas que es bien interesante y bien importante en esta bacteria es que tiene una pared celular sumamente gruesa y compleja, que está compuesta por peptoglicanos, arabinogalactanos, ácidos micólicos. Esta sin duda es la principal barrera que tiene esta bacteria para sobrevivir. Y yo pienso que a eso se debe su éxito. ¿Por qué ha producido una enfermedad tan grave desde tantos años? Seguramente es porque su pared celular se lo ha permitido. Pero a pesar de que tiene esa pared celular tan grande y tan gruesa y tan compleja, ¿verdad?, es interesante que también tiene capacidad de secretar diferentes cosas, secretar componentes y también absorber componentes. Y para eso entonces, la próxima, por favor, tiene sistemas de secreción. Entonces, muchas de esas proteínas que se secretan son fundamentales en virulencia porque modulan la respuesta inmune, también pueden capacitarla para obtener nutrientes, y la mayoría de esas proteínas son transportadas a través de los sistemas tipo 7, de los cuales en Mycobacterium tuberculosis el más importante es SX5. Algo que es bien interesante en el genoma de las micobacterias es que el 10% de su genoma está establecido para codificar proteínas que son ricas en prolina y en hidroxiprolina y les llamamos familia PE y PPE. El 80% de esas proteínas se exportan y de muy pocas de ellas sabemos para qué sirven, cuál es su función, sobre todo en términos de virulencia y en términos de manipulación del sistema inmune. Pero sí sabemos que el 80% de ellas se secretan, por lo tanto deben de ser muy importantes y para que esto sea posible requieren del sistema de secreción ESX5, la próxima. Este es el sistema precisamente, ESX5, el componente 5, la próxima. Y este ESX5 solamente está presente en bacterias, en micobacterias de crecimiento lento, que son las bacterias patógenas. Como ya dije, es la responsable de la secreción de la mayoría de estas proteínas ricas en prolina y hidroxiprolina. Y esto entonces, la próxima, la que sigue, está fundamentalmente definido precisamente en este trabajo por mis colegas sudafricanos, estableciendo entonces que también estos sistemas de secreción pueden tener inserción de genes que modifican su expresión. Y entonces casualmente hay una de estas proteínas ricas en prolina y hidroxiprolina que se llama P38 y mis colegas holandeses encontraron una inserción de I6110 y una mutación en ese gen. Y cuando ese gen está mutado, entonces el sistema de secreción no funciona. Y al no funcionar el sistema de secreción no hay liberación de proteínas de la familia PPE. Y entonces, bueno, la que sigue, por favor, esto es precisamente el caso. Vean, estas son precisamente las bacterias en cuestión. Vean, todas son de la familia Beijing, pero vean como esta que está aquí al principio, la 2088, produce mucho o expresa mucha, libera muchas proteínas de esta familia PPE, y en cambio las otras, esta, la 2135, es un aislado clínico, no lo produce. Entonces, lo que también es bien interesante después, porque este grupo en Holanda son expertos en biología molecular de micobacterias, fue precisamente deletar el gen y producir la mutación que en este aislado clínico fue espontánea, producirlo entonces en esta otra 2088, y entonces ven ahora cómo la 2088 ya no produce la misma secreción de proteínas porque ese gen P38 ha sido mutado. Y también esto fue interesante, después la complementaron, entonces mandaron todo un juego de bacterias de esta familia para probarlo en nuestro modelo experimental. La próxima. Y lo que vimos es absolutamente fascinante. Las bacterias que tienen la mutación de este gen P38, cuyo sistema de secreción ESX5 está afectado y no hay liberación o secreción de la familia PE, son mucho más virulentas que las que sí lo expresan de forma natural
Y cuando se le repone el gen, es decir, cuando esa cepa aislado clínico que tiene mutado ese gen, se le compensa dándole el gen normal, y entonces adquiere la capacidad de producir esas la secreción de proteínas PE, entonces disminuye mucho su virulencia. Entonces, ¿qué es lo que aparentemente sucede aquí? Que el sistema inmune necesita de esas proteínas de secreción para darse cuenta que la bacteria está ahí. Entonces, lo que hace la bacteria para evitar ser vista es: no le llamo la atención al sistema inmune, no secreto estas proteínas. Y entonces, al no secretar esas proteínas, el sistema inmune va a tardar más tiempo para reconocer la existencia de la bacteria, y en consecuencia, al suceder esto, tiene más tiempo la bacteria para instalarse y empezar a crecer. Y quizá cuando el sistema inmune ya se da cuenta que tiene ahí la bacteria, ya es demasiado tarde. La bacteria está extensamente distribuida en el pulmón, y entonces viene la muerte del animal de experimentación, o quizá también incluso de un ser humano. Estas bacterias son aislados clínicos de Sudáfrica, en la que allí existe de forma natural. La próxima. El otro aspecto, que es algo que recién estamos enviando a publicación, es este aspecto. O sea, ¿por qué las bacterias Beijing atípicas se convirtieron en típicas? ¿Qué factores estuvieron ahí presentes para generar esto? Seguramente algunas mutaciones, como la que acabo de comentar, pero a lo mejor también hubo una fuerza selectiva para producir esto. Y entonces ahí la propuesta es precisamente esto, y ese fue un trabajo teórico de proposición que hizo un buen amigo mío, el profesor Gunnar Bjune, de la Universidad de Oslo, Noruega, en un gran consorcio que organizó la Comunidad Europea de Naciones, en la cual fuimos invitados. Y entonces ahí interesantemente vimos, bueno, que sí, probablemente hay un agente de presión. ¿Cuál puede ser ese agente de presión? La vacunación. BCG, como ya comenté, es una vacuna imperfecta. ¿Sí? O sea, no es una vacuna profiláctica, o sea, permite que enfermedades muy graves sean menos graves, pero no permite una eliminación total de la bacteria. Entonces aquí pensamos, bueno, quizá lo que está sucediendo es que la vacunación ejerce una fuerza de presión, y eso es lo que permite que estas bacterias muten y generen esos problemas. Entonces la que sigue, por favor, eso lo probamos experimentalmente. Tomamos animales a los que vacunamos con BCG, que nuestro sistema es altamente eficiente para producir protección, se llama BCG FIPS. Otra BCG que nos dieron nuestros colegas en Vietnam, que es la que utilizan en Asia para sus sistemas de vacunación. Vacunamos a los animales, nos esperamos 2 meses, se infectan con Mycobacterium beijing H37RB. 2 meses después esos animales se sacrifican y tomamos las bacterias de los pulmones. Solo tenemos bacterias que pasaron por animales vacunados y la bacteria original que no pasó por animal vacunado. Y eso entonces ahora lo usamos para infectar ratones y ver comparativamente si hay algún cambio debido a la presencia del sistema inmune activado por la vacunación. La próxima, por favor. Y sí que hay un problema, vean ustedes que en el caso de Beijing, 2 cepas fueron probadas, y cuando las bacterias provienen del animal vacunado, los animales mueren rápidamente, en 21 días. ¿Sí? Y mueren con una cantidad estratosférica de bacterias, ¿sí? Y mueren con áreas extensísimas de neumonía con necrosis, cosa que no generan las bacterias originales parentales que no han pasado por el animal vacunado. ¿Ah? La próxima, por favor. Y entonces vemos, ok, si esto es así, ¿qué le pasó al genoma de la bacteria? Entonces tomamos el DNA de la bacteria parental y el DNA de la bacteria que pasó por animal vacunado y la secuenciamos. Y entonces lo que encontramos, aquí está definido, son varias mutaciones, por lo menos 16, algunas de las cuales están precisamente en esta familia PE, rica en prolina, ¿verdad? Y quizá entonces esto nos esté indicando, pues sí, la vacunación ejerció un sistema de presión y de selección, el DNA de las bacterias mutó como consecuencia, y entonces lo que generó ahora fueron bacterias más agresivas, más virulentas, que para poder sobrevivir ante el embate de un sistema inmune activado. La próxima. Y luego vimos, bueno, si esto es así, ¿cuáles son las diferencias entre el animal que ha sido infectado con la bacteria parental y el animal que ha sido infectado con la bacteria que fue colectada de los pulmones de un ratón vacunado? Y entonces hicimos el transcriptoma en el día 21, y hay una enorme cantidad de diferencias en términos funcionales, inmunológicos, inflamatorios y de diferente tipo. Pero claramente ahí entonces de nuevo el sistema inmune se está tratando de adaptar y tratar de eliminar a la bacteria, no lo consigue porque es demasiado virulenta y rápidamente lo lleva a la muerte. La próxima. Un estudio también parecido a ese hemos hecho con nuestras bacterias mexicanas, con las bacterias de la familia Harlan. Con esto voy a terminar. Fundamentalmente un trabajo realizado en Orizaba, Veracruz, con más de 1000 cepas colectadas
De estas entonces, la próxima se seleccionaron algunas, fundamentalmente 8, se siguió el mismo sistema la próxima, y entonces lo que aquí pudimos establecer fue fenotipos inmunológicos. Miren, por ejemplo, este fenotipo producida por esta bacteria 5186, esta bacteria es más virulenta, rápidamente mata a los ratones cuando se compara con H37RB, la bacteria prototipo, con mayor cantidad de UFCs, con más lesión neumónica, ¿sí? Con menos producción de interferón, con rápida producción de TNF que se agota, igual que la Beijing. Pero este es de otra familia, es de la familia Harlan, que es entonces un aislado de Orizaba, Veracruz. Nada que ver con Beijing genéticamente, pero idéntica a la respuesta inmunológica de la Beijing con una cepa oriunda de América Latina. La próxima. Esta es muy interesante porque tiene un fenotipo diferente, es más virulenta, ciertamente, produce más rápido la muerte de los ratones, pero la cantidad de bacterias entre la control RB y la inducida por esta cepa aislado clínico es la misma. Entonces, ¿por qué si tiene la misma cantidad de bacterias mata más rápidamente? Bueno, precisamente porque produce más inflamación. Y produce más inflamación porque hay menos producción de interleucina 4. Entonces, la satanización allá de 4 que había hecho yo al principio de mis estudios no viene al caso porque se necesita para que el sistema inmune pueda controlar mejor su exceso de activación y por lo tanto no haya tanta inflamación y el tejido no se lesione. Entonces, esta es una cepa que particularmente produce inmunopatología, exceso de inflamación. La próxima. Esta es entonces muy diferente porque sobrevivieron muchos animales, 80%, con menor cantidad de bacterias, y eso se debe a que produce buena cantidad de interferón gamma, sobre todo en la fase progresiva, y L4 parecida a la de la cepa control, y sobre todo vean mucho TNF. Entonces, mucho interferón gamma, mucho TNF durante la fase progresiva, eso es entonces una buena respuesta inmunológica. Por eso es que los animales no se mueren, por eso es que es una cepa atenuada, fenotipo 3. Y la que sigue, Flor, y esta es la última, que fueron las más frecuentes. De 8 que estudiamos, 4 tuvieron este mismo patrón. ¿Qué es lo que sucede aquí fundamentalmente? Que todos los animales sobreviven, más del 80% de ellos, con poca cantidad de bacterias, en comparación con el control, con menos lesiones inflamatorias neumónicas, pero interesantemente ven ustedes, el interferón gamma se empieza a producir hasta después de un mes de infección, muy tardíamente. En cambio, el TNF se produce muy rápidamente y en gran cantidad, lo que indica entonces muy buena inmunidad innata. Se activan rápido los macrófagos, se elimina rápido la bacteria, pero entonces los linfocitos CD4 TH1 productores de interferón no son necesarios en ese momento, aparecen más tardíamente precisamente porque la inmunidad innata es muy eficiente. Y eso seguramente es la explicación de por qué, como decía al principio, de 100 personas que se infectan solamente 5 desarrollan enfermedad progresiva, 95 no, porque la inmunidad innata es muy eficiente. Y ahí entonces los macrófagos y yo diría también las defensinas son elementos medulares para poder mantener este control. La que sigue, por favor, que es entonces nuestro cuadro fundamental, 2 etapas, una etapa temprana en que la inmunidad innata, macrófagos, defensinas, células TH1, mantiene bajo control la infección, hay entonces inflamación y granuloma solamente. Pero después con mucha cantidad de diferentes aspectos, ¿verdad?, en donde participa el sistema endocrino, el sistema nervioso, hay una mayor cantidad de bacterias, etcétera, emerge la respuesta TH2 antiinflamatoria. Los macrófagos empiezan a producir más citocinas antiinflamatorias del tipo TGF-beta que proinflamatorias. Eso entonces produce inmunosupresión de la inmunidad celular y eso es aprovechado por la bacteria para empezar a proliferar en mayor cantidad. Eso entonces lleva a la progresión de la enfermedad que desde el punto de vista histopatológico produce neumonía, necrosis y fibrosis y finalmente esto acaba con la vida del sujeto. Entonces esta historia, ¿verdad?, que es, me parece larga, producto de prácticamente toda mi vida, es en gran medida, yo creo, también un ejemplo de cómo este estudio de la respuesta inmune va cada vez haciéndose más sofisticado. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, estos macrófagos vaculados, ya no lo puse porque ya no me alcanza el tiempo, los macrófagos vaculados y los macrófagos del día 21 los hemos aislado por disección con rayos láser, obtenemos RNA y exploramos 21,000 genes de expresión. Y las diferencias son grandiosas. Entonces hemos llegado pues hasta ese punto en donde se correlaciona, se amalgama la inmunología con la biología molecular
Ahora con la biología de sistemas, que necesitamos mucho la bioinformática para poder organizar todos estos cuadros tan complejos, y todo eso entonces nos da obviamente un conocimiento más profundo y creo yo muy interesante, en donde podemos intervenir terapéuticamente, y esto pues es absolutamente un deleite. La más hermosa de las ciencias básicas en la medicina es la inmunología, no hay duda, pero la más hermosa de las ciencias médicas es la patología. Es la rama de la medicina que estudia las causas, los mecanismos y las consecuencias morfológicas de la enfermedad. Si juntamos las dos, entonces es un platillo intelectual suculento, que incluso yo me permite decir es un orgasmo intelectual permanente. Hermoso es esto. La última, por favor, es simplemente para darle crédito a todas las personas que han participado en esta serie de estudios y en muchos otros que estamos en curso y que espero que también pronto tengan alguna contribución al conocimiento de la respuesta inmune en esta importante enfermedad infecciosa. Muchas gracias.